Bueno, bon dia, moltíssimes gràcies per venir. La veritat és que venir a aquesta casa per jo és especial, no? He estat molt d'anys aquí, tant pal·liatius com abans en GESMA, i bueno, sempre és molt agradable que t'he convidit. Moltes gràcies, Mercè, per les teves paraules i per suposar quan me va cridar, pues evidentment encantada de venir. Haré la sesión en castellano porque la he preparado así, me resulta más cómodo. Vamos a hablar de la formación y docencia en cuidados paliativos. La verdad es que cuando me pidieron este tema, pues dices, bueno, me piden este tema porque es de lo que más o menos puedo hablar, pero no sé hasta qué punto a la gente le interesa. La verdad es que me encanta ver esta sala llena porque veo que sí que despierta interés. Pero independientemente del tema que yo hable y en el foro que yo hable, siempre me gusta dedicar un tiempo, invertir un tiempo en justificar la importancia del tema. Porque si no es necesario, si no es importante, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué he hecho yo preparándome esta sesión y qué hacéis vosotros aquí invirtiendo este tiempo, ¿no? En todo lo que tenemos que hacer siempre. Así que me gustaría hablar un poquito de por qué es tan importante hablar de formación en cuidados paliativos. He puesto esta frase porque la he ido encontrando en diferentes documentos, bueno, aquí está la referencia, que es bastante de sentido común, bastante de perogrullo, pero creo que es importante poner el foco, ¿no? Y es que la falta de formación en cuidados paliativos se ha identificado en los estudios como una de las principales barreras para el desarrollo de la disciplina, para el desarrollo de este cuerpo de conocimientos, ¿no? Entonces, aunque esto es algo que es bastante evidente, creo que no lo tenemos presente a diario de lo necesario que sería regularizar y poner orden a todo este tema de la formación en paliativos, porque esto nos está impidiendo un desarrollo más eficaz, más rápido y más adecuado. La pregunta sería, ¿no? La justificación sería, ¿necesitan los profesionales de la salud en general formación en cuidados paliativos? Probablemente si os lo pregunto a vosotros diréis que sí, que sois del gremio, ¿no? Todos. Pero si hiciéramos un poquito un repaso de algunas de las razones por las que esto es así, por las que realmente pensamos que sí, con letras mayúsculas, los profesionales necesitan formación en cuidados paliativos, podemos decir muchas razones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la nombró Llovera en su sesión de investigación. Bueno, deciros que no me veis aquí físicamente en las intermensuales, pero lo veo en streaming o después. Bueno, streaming no, después, porque no es en streaming, perdón. Entonces las voy viendo. Por horario no me va demasiado bien, pero sí que las veo y me parecen muy interesantes. Entonces, él hablaba de que los cuidados paliativos es una disciplina muy joven, relativamente muy reciente. Pues hasta la década de los 60 nos empezó a hablar de este modelo de atención con Cicely Sanders y ya sabéis un poquito el recorrido que ha tenido. Y por ejemplo, aquí en España pues hasta la década de los 80, aquí en Baleares pues ya nos vamos a los 90 y poco a poco. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que muchos de nosotros no nos hemos formado en cuidados paliativos, no hemos rotado por unidades, no vosotros que estéis paliativos, los profesionales de la salud en general, porque muchas veces no existían estas unidades o había muy poquitas, eran poco accesibles, ¿no? Así que la disciplina sea nueva en sí mismo hace que haya un mayor desconocimiento de la misma por parte de los profesionales. Además, la propia evolución del modelo de cuidados paliativos. Cuidados paliativos es muy joven y encima ha cambiado mucho, ¿verdad? Desde los inicios que era o hacíamos curativo o hacíamos paliativos, con lo cual yo, profesional de la salud no paliativista, no necesito tener conocimiento sobre paliativos porque lo derivo a otra unidad, o sea, hacemos un corte, a que los cuidados sean de una manera más continua, más integrada, con lo cual todos necesitamos, todo médico, todo enfermera y a poder ser también psicólogos y demás, tener cierto conocimiento en cuidados paliativos porque voy a atender paliativos desde mi unidad, porque el concepto de atención paliativa ha cambiado, con lo cual otro motivo por el que hay que formarse en cuidados paliativos. Además, tenemos esta resolución de la OMS del 2014 que entiende que necesitamos que los cuidados paliativos es uno de los componentes necesarios para mejorar una atención integral a lo largo de la vida. En esta resolución del 2014 ponen énfasis en cosas que ya sabemos, ¿no? Pero que recogen como la justificación y la importancia de abogar por este modelo de atención paliativa
para manejar no solo los pacientes oncológicos, sino lo que ya estamos tan acostumbrados a hablar de la cronicidad, el gran reto, ¿no?, de los sistemas sanitarios. En este informe del 2014 dicen que cada año en el mundo hay 40 millones de personas que necesitan cuidados paliativos. Con lo cual, la magnitud del problema, si estuviéramos haciendo un proyecto, siguiendo un poquito la metodología, hablaríamos de magnitud, la magnitud es enorme. Y además hay un informe, todo el rato vamos a tener una zona ciega, que nos tapan la videoconferencia. Hay un informe que dice que en el 2015, creo recordar que eran casi 18 millones de personas, murieron con dolor que podía haber sido evitable. Es decir, mucha gente muere con necesidades de cuidados paliativos y como mínimo hay 18 millones que tienen síntomas físicos evitables que no están siendo paliados. Y además, lo que hablamos siempre, el envejecimiento poblacional. En Europa en el 2050 el 28% de la población será mayor de 65 años, con lo que ello conlleva el gran reto para el sistema sanitario en general de todos los países desarrollados, de cómo hacemos frente a esa cronicidad con todo lo que ello conlleva. Y además ponen el foco también en un artículo que aquí hemos nombrado hasta la saciedad desde el programa, porque es un referente, que es el artículo de Temen, que se publica en el 2010 y por primera vez se habla de que los cuidados paliativos en ese estudio, que era con pacientes de cáncer de pulmón de un determinado tipo, en ese estudio, además de mejorar calidad de vida, confort y todo lo que ya sabíamos, disminuir costes y demás, además aumentaba supervivencia. Y esto fue un poco revolución, ¿no? Esto de alguna manera nos hizo tener argumentos para que la medicina paliativa, la atención paliativa en general, no fuera considerada una medicina, bueno, de cuando no se puede hacer nada más, una categoría, sino que es una buena praxis y que además de mejorar todos los síntomas, todo el confort y todo el bienestar de paciente y también de los profesionales que lo atienden, además aumentaba supervivencia. Así que con todos estos datos en esta resolución de la OMS hablan de que es muy importante la incorporación precoz de la atención paliativa en los procesos oncológicos, pero también en la atención a la cronicidad, que como sabéis es un poco el modelo actual. Más ejemplos que nos ilustrarían esta necesidad. Si nos venimos a nuestra comunidad, a raíz de la promulgación de la Ley de Cuidado de Derechos y Garantías del Proceso de Morir, que hicisteis también una sesión específica sobre el tema, en el 2015, esta comunidad pues, realizará periódicamente informes sobre cómo mueren los ciudadanos en esta comunidad, más allá de los datos que tenemos por INE, de cuántos mueren y demás, sino que a través de los registros de defunción se mira un poquito de manera más fina, pues por ejemplo, el lugar de fallecimiento, ¿no? Entonces, estos son los datos, bueno, esto no sabemos si es mucho ni poco, pero cuando a estos datos le metemos una variable más, que es discriminar entre el total de fallecidos, entre los 6.823 fallecidos en Baleares, miramos cuáles cumplían criterios de cuidados paliativos y cuáles no. Sabéis que tenemos los criterios de McNamara, que de una manera muy sencilla nos permite dividir entre estas dos categorías. Resulta que cuando vemos dónde fallecen, llama la atención que fallecen más en domicilio los que no eran paliativos, ¿no? Y por la bibliografía sabemos que la gente, si puede elegir, prefiere morir en su casa. Si eran paliativos, entendemos que era una muerte previsible después de un proceso largo, y en cambio están muriendo menos en casa. Tal vez la atención que estamos dando no estará adaptada a esas necesidades. Esto es es una estimación, ¿verdad? No es un dato concreto, pero estos son datos que de manera indirecta nos están también poniendo alarmas de que tal vez la atención paliativa no es todo lo buena, o sea, no está llegando a todos los que debería llegar. Yo creo que la atención paliativa en esta comunidad es muy buena, de muy buena calidad, lo que es verdad que yo creo que no llega a todo el mundo, ¿no? Que sería un poco lo que se puede ver por ahí. Así que, y otro dato importante que nos sale de este estudio es que si vemos de población general, pensad que aquí es toda la gente que murió en el 2016, están los balcones, está todo el mundo, ¿eh? Entonces, con toda esta gente, casi, o sea, el 42% tenían criterios de paliativos, es decir, muchísima gente, población general, no llega a la mitad, pero casi tenían criterios de paliativos, ¿eh? Coincide también con la bibliografía al respecto.
Otro ejemplo, tenemos aquí la líder de este tema, en el hospital de Manacor, Joana María, se hizo un estudio para ver, bueno, y la gente que fallece en un hospital, en qué condiciones lo hace, ¿no? ¿Qué carga de actividad, de intervenciones recibe al final de la vida? ¿Con qué coste? Y entonces hicimos un estudio en el hospital de Manacor, porque allí Joana María Julia, los que la conocéis, se apunta siempre a un bombardeo, ¿no? Y su día debe ser muy largo, más que el mío, porque le da tiempo para todo. Entonces coordinó, lideró este estudio en el que lo que hicimos fue durante 4 meses de todos los pacientes ingresados, seleccionar todos los que habían fallecido, o sea que estábamos trabajando con pacientes fallecidos. Y de los fallecidos, aplicando los criterios de McNamara, ver cuántos cumplían criterios de paliativos. En este caso, de 134 fallecidos, 119 eran sujetos de estudio, ¿no? Evidentemente aquí ese porcentaje, el 42%, aquí se nos ha duplicado, creo que estábamos en un 88%, pero estamos en un hospital comarcal, con la tasa de envejecimiento más alta de esta comunidad, etcétera, etcétera. Con lo cual los pacientes que ingresan allí normalmente, la mayoría, pues tienen un proceso, estamos hablando de fallecidos, ¿no? Con lo cual era más previsible. Es decir, un porcentaje altísimo. Y cuando intentamos ver, vale, pues esta gente que era paliativa, ¿se le identificó como paliativo? Ya no digo que se le tratase, se le puede tratar sin identificarlo, pero claro, es más complicado. Bueno, pues solamente 8 personas aparecía el código como tal y 6 personas estaban en programa SAT, con lo cual entendemos que sí, con lo cual era una minoría que estaban identificados como tal. Estamos hablando de un estudio que se hizo en el 2015. Estos datos seguro que a día de hoy han cambiado y de hecho la idea es volverlo a realizar para valorar de alguna manera el impacto que ha tenido la incorporación de Joana María y Juan Pablo al hospital, ¿no? Que esperamos que tenemos que reunirnos para hacerlo, Joana María, aprovechamos. Pero además también miramos cuántos de estos pacientes tenían criterios de haber recibido una práctica agresiva, es decir, aquí primer dato, casi todos eran paliativos. Segundo dato, casi ninguno se identificó como tal, con lo cual podemos suponer que no se debió tratar como tal. Tercer dato, práctica agresiva. La bibliografía nos dice que unos determinados indicadores se podría entender que se les ha realizado una práctica agresiva, como son ingresos en urgencias, estancias hospitalarias prolongadas, etc. Y casi la mitad de estos pacientes identificados como paliativos habían recibido lo que la bibliografía considera práctica agresiva. Con lo cual, también hay área de mejora, ¿no? Otro ejemplo, este se hizo en el País Vasco y la verdad es que hicieron un análisis retrospectivo de 2 años enteros y miraron todas las personas fallecidas por neoplasia, eran 9.600 personas, y vieron dónde fallecían, la mayoría en el hospital, 71%, y este estudio era para mirar costes. Y veían que casi morir en el hospital valía al sistema casi el doble que morir en el domicilio y un 30% más que morir en la residencia. Y como decíamos, normalmente no suele haber una relación entre mejor bienestar por morir en el hospital y demás, ¿no? También son datos crudos, pero que nos hacen reflexionar de que hay bastantes áreas de mejora. Bueno, entonces, eso no pretende ser ni toda la evidencia ni mucho menos, sino que son ejemplos de evidencias que nos ilustran, ¿no?, esa necesidad de formación en cuidados paliativos, ¿no? Porque la pregunta sería, si los profesionales que atendieron a esos pacientes hubieran tenido formación en cuidados paliativos, ¿hubiera sido diferente? ¿Se hubiera identificado más al paciente? ¿Hubieran tenido otro tipo de atención? Este editorial de Carlos Centeno, Frank Elsner y, bueno, no sé pronunciar, Elias Schau, juega un poco con esto que hablamos siempre de la identificación temprana, y dice, para la identificación temprana, educación temprana, formación temprana. Lo que necesitamos machacar más y más y más es formación. Yo creo que esto todo lo tenemos claro, pero hay que recordarlo, ¿no? Y hace un poco, explica argumenta este posicionamiento de que necesitamos más formación y habla que deberíamos tener a diferentes niveles. Debería haber una formación para todo médico y toda enfermera en el grado, de manera transversal, es decir, independientemente de a qué te vayas a dedicar después, tienes que tener los mínimos, todos, asegurado.
Y además, una vez que ya has acabado, tiene que haber formación a 3 niveles. A nivel básico, que todo el mundo, independientemente con tal de que sea asistencial, tiene que tener tiene que recibir algo de formación continua en paliativos. Una formación intermedia dirigida a aquellos que no son paliativistas, pero que ven a muchos paliativos, pues en atención primaria, en geriatría, en medicina interna, en servicios, en residencias, etcétera, ¿no? Y una formación especializada que sería que los profesionales de cuidados paliativos tienen que ir actualizándose, ¿eh? Esto, como para cualquier profesional de la salud, se dedica a lo que se dedique, pues no nos queda otra que actualizarnos. Y los profesionales de paliativos también. Si además metemos las características, esto es lo que nos dice ese documento a raíz de la resolución que os decía de la OMS, y si además metemos las características que nos pone nuestra estrategia del Sistema Nacional de Salud en Cuidados Paliativos, la estrategia nuestra además le da un matiz de cuántas horas deberían ser, ¿no? A mí particularmente no me gusta lo de medir la formación en horas, porque puede haber una formación súper especializada para personas como vosotros de corta duración, no tienen por qué ser todos largos, ¿no? Pero bueno, alguien debió pensar que era el criterio más fácil de medir, más objetivo, y a día de hoy en la estrategia aparecen estos rangos de horas que mi opinión es que no deberían estar, pero bueno, para hacernos una idea. Durante mucho tiempo, no sé si aún es así, es un indicador de la estrategia que de vez en cuando nos piden. Yolanda. ¿Dónde está Yolanda? Ahí aquí. Yolanda, de vez en cuando nos pides, ¿no? Seguimos con estos raseros, ¿verdad? Sí, sí, que ahora hay otra legislación que es esos cursos muy especializados de pocas horas se cuentan en profesionales de formación especializada, se entiende, y la formación básica ya se entiende que tiene que ser una formación que incorpore de una forma básica, como es el nivel, una visión global de lo que es el tema. Vale, metéis más en contenidos que en horas, pero sí que la estrategia, ¿verdad?, sigue midiendo por horas. Bueno, que son maneras un poco groseras de medir, pero bueno. Vale, y además hay una gran variabilidad. El otro día Ana María, que como os digo tiene muchas horas, siempre nos mantiene al día, ¿no? Y tanto nos envía artículos científicos como artículos de prensa. Y nos mandó que igual habéis leído del País, ¿verdad?, que morir en España depende del código postal. Porque estaréis de acuerdo conmigo que no hay, si nos comparamos con otros países a nivel mundial, a nivel europeo, hay diferencias, grandes diferencias, pero dentro de España también, por comunidades hay diferencias, y dentro de la comunidad es lo mismo morirse en Catepera que en Palma, que en Santa Ponsa. ¿Verdad que no? O sea, el código postal, estamos todos de acuerdo que influye mucho. A nivel europeo tenemos el documento del ATLAS, que también todos conoceréis, en los que vemos... por cierto, decir que cuando hablamos de a nivel europeo, el ATLAS, lo digo porque a mí siempre me generó confusión, la región europea para ellos es la región europea según la OMS, que no es Europa exactamente. Por ejemplo, Israel es región europea, lo digo porque a veces vemos países que digo, qué mal estoy en geografía, ¿no? Porque Israel, que yo sé... Entonces, es la región europea según la OMS, es un comentario para no generar confusión. Entonces, bueno, este mapa aquí no se ve muy bien, si alguien quiere consultarlo, pero son los recursos, sea mayor tamaño, más recursos. Evidentemente siempre tenemos Inglaterra, Irlanda, que suelen tener más recursos, aquí también. No lo hago para que veamos nada, sino para ilustrar las diferencias que hay a nivel europeo. Pero también a nivel de España. La verdad es que en el 2015 se publicó por primera vez un directorio bastante exhaustivo de los recursos que había en España, que lo publicó la SECPAL y que lo encargó a la Fundación New Health Foundation, y que muchos de nosotros tuvimos que rellenar, ¿verdad?, cuánta gente éramos trabajando y demás. Pero gracias a eso pues tenemos una idea de los equipos, unidades que hay en el país, y podemos saber incluso, además aplicándoles un poquito un criterio de calidad, pues no todo servía. Ellos ponían unos mínimos de tiempo dedicado de jornada a los cuidados paliativos, porque hay mucha gente que está a tiempo parcial, y ponían unos mínimos, ¿no? Y hablaban de equipos básicos cuando eran médicos y enfermeras, y equipos completos cuando además tenían psicólogo y trabajador social. Y hay diferencias por comunidades, en Baleares estaríamos en 8 recursos, y bueno, cada comunidad pues tiene más o menos, no siempre está relacionado con su población. Y en lo que clama al cielo, y aquí está Ángela, que nos lo puede atestiguar, es la parte de pediatría, ¿verdad?
En pediatría no es que, es que hay comunidades que no tienen ese recurso y las que lo tenemos, pues lo tenemos pequeñito, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en esta comunidad, pues lo tenemos en Mallorca, pero pasa con Menorca, pasa con Ibiza, pues el resto de equipos tienen que asumirlo, ¿no? Con las dificultades que ello conlleva, ¿no? O sea que en pediatría hay mucho trabajo por hacer, por eso yo a este titular le añadiría que depende del código postal y de la edad, ¿eh? Lo de pediatría clama al cielo. La estrategia es mucho más posterior, es aún todo más nuevo. Vale, entonces yo creo que queda ampliamente justificado por muchos motivos que es necesario, y luego la pregunta sería, que es necesaria la formación, ¿qué tipo de formación, no? Bueno, la SECPAL defiende un proceso de formación en cuidados paliativos a 3 niveles y habla de la formación en grado, un poco en la línea que nos decía también aquella resolución de la OMS, de una necesidad de especialidad o subespecialidad en cuidados paliativos, y además que haya un reconocimiento laboral que puede ser o sea, con la especialidad o subespecialidad, o mientras no haya otra cosa, al menos haya un reconocimiento laboral, que se creen las categorías laborales. Y habla de estos 3 niveles, que es lo que vamos a repasar. Vale, en la formación en grado la pregunta sería, ¿estamos ya recibiendo los profesionales de la salud formación en cuidados paliativos en nuestro grado? ¿Qué tipo de formación recibimos? ¿Reciben todos la misma? La OMS considera que la inclusión de la enseñanza en cuidados paliativos es uno de los pilares fundamentales para integrar la atención paliativa en el sistema sanitario. Hombre, sería lo mejor, ¿no? Si ya todo el mundo sale cuando tiene el título de médico, de enfermera, de psicólogo, con un mínimo de formación en paliativos, pues es la manera más eficaz de hacer que se integre. Cuando miramos qué está pasando y miramos un estudio realizado en la región europea, de nuevo, por autores del Atlas, hicieron un anexo sobre especialidad, vemos que de los 53 países que conforman esta región europea, contestaron 43, con lo cual hablan sobre 43, y miran a ver cuál... Qué fuerte se oye ahora, ¿no? Es Menorca que... Vale, que no oían. Y entonces miran a ver qué recursos, qué están haciendo en las universidades, si están impartiendo no paliativos, en qué tipo de formación, si es obligatoria, si es voluntaria, cuántos créditos y demás. Y además, esto no en el ALA, sino en un documento posterior, elaboran un ranking, un sistema de numeración en base a estos 3 factores. Porcentajes dentro de un país que imparten cuidados paliativos, porque claro, si dices, en España se hacen paliativos, pero ¿en cuántas universidades? No es lo mismo el 100%, que la mitad y demás, eso es un input. Otro es cuántos lo hacen como asignatura obligatoria, porque si todos lo imparten pero es voluntaria, no estoy asegurando que todo el mundo salga con esas competencias. Y el número de profesores de cuidados paliativos, porque eso también pues, generará más producción científica y demás. Entonces, en ese estudio, bueno, se me ha desconfigurado. No, bueno, estas cosas pasan cuando cambias. El quesito ya no es quesito, pero bueno, os lo imagináis. Que el 31% de las universidades de la región europea tenían paliativos en todas sus universidades. O sea, un tercio, todas las universidades de su país estaban dando competencias en paliativos. Que al menos en una de las universidades del país hubiera paliativos, otro 36%. Y que ni una ni ninguna, un tercio. O sea, estamos más o menos a un tercio. Pero ese recuadro creo que tenía información importante, que no me acuerdo. Creo que decía el porcentaje... Sí, pantalla, pantalla guardada. Ah, ya. Pantalla. Sí. Vale. Pero... Veo que te está molestando mucho este cuadro. Vamos a... Lo podemos poner... en otro cuadrante. Es que los otros ponentes deberían saber la ponencia. Yo no me la sé, necesito... Vale, ya te ¿Te gusta arreglo. que... Sí, mejor, creo que molesta. Bueno, de estas universidades que tenían paliativos, solo en 6 de las 13 que tenían en todas las universidades era asignatura obligatoria. Con lo cual, estamos hablando de que aún todo no, que hay gran variabilidad. En el ranking este que os decía, en base a esos factores, aquí colocados los países, estarían arriba Inglaterra, pero también está Israel y Noruega, pero claro, no comparéis el mérito que tiene Inglaterra con 30 facultades que todas estén haciendo paliativos que con 4, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que
que están todos en la puntuación máxima, y nosotros estaríamos en puntuación 48, que esto era, si no miramos los empates, estaríamos en un 10º lugar, de 43. De 43, no, menos porque hay repetidos, pero bueno, estaríamos en la 10ª posición. No estamos fatal. Cuando miramos qué pasa específicamente en España, tenemos deciros, que si no alguien me lo apuntará, que eso que os he dicho es de medicina, porque a nivel de Europa solo tengo datos de medicina, así que nos podemos poner las pilas las enfermeras y estudiarlo, ¿verdad, Carlos? Solo es de medicina. Es verdad y que como justificación, no tengo yo por qué justificar esto, pero como justificación podría decir que los estudios de enfermería varían por países. Por ejemplo, en Alemania no es una carrera universitaria, ¿no? Entonces, la verdad es que las comparaciones son más complicadas, porque no es tan homogéneo como en medicina. Pero bueno, es verdad que no tenemos esa información, ¿no? Yo no la he encontrado. En cambio, en España sí que la tenemos. En cuanto a medicina, este estudio se realizó en el 2012, con lo cual había alguna facultad menos que ahora, no estaba la Baleares, por ejemplo. 20 de 39 facultades tenían competencias en cuidados paliativos. En 6 facultades era materia única, es decir, se anunciaba como cuidados paliativos o medicina paliativa, con 3 créditos de media. Y en 14 centros es obligatoria, en 6 optativa. O sea que la mitad tienen paliativos, de los cuales un poco más de la mitad es obligatoria. O sea que más o menos nos vamos que a un 30 y pico, 40% de los médicos egresados en España han hecho algo de paliativos. No llegamos ni a la mitad. Bueno, aquí, no es para mirarlo ahora, pero si alguien tiene interés, pues aparecen cómo se llaman en cada centro y si era obligatoria o optativa y cuántos créditos y en qué curso. También hay mucha variabilidad, hay gente que lo hace en 3º, 4º, 5º, 6º. Y evidentemente entendemos que no va a ser lo mismo el enfoque que le van a dar a esas competencias en la asignatura urgencias y medicina paliativa o patología médica de la sangre, órganos hematopoyéticos, oncología, nutrición y dietética, y ahí dentro está paliativos. Evidentemente no va a ser el mismo enfoque que la asignatura cuidados paliativos o medicina paliativa o atención primaria y paliativos, algunas que tengan más sentido, ¿no? Con lo cual está bien también ver estas nomenclaturas. En enfermería sí que tenemos datos, es de un estudio realizado en el 2011, ¿sí? Se revisaron 112 planes de estudio. Bueno, en las diapos, por si luego alguien las mira, está en rojo porque de los datos que me ponían ellos por determinar, me tomé la molestia de revisar los planes actuales y entonces, aunque ahí ponía por determinar, a día de hoy no aparece, con lo cual nunca se determinó. O sea, empeoraría un poquito los resultados, pero no he querido cambiar los datos de lo que está publicado. En enfermería, el 100% tienen competencias en cuidados paliativos. Bueno, estamos un poco mejor. A ver, es verdad que la disciplina enfermera en el ADN tiene ya más integrado una atención más holística, más integral, más enfocada a las necesidades del paciente, con lo cual sería raro pensar que no tuviéramos competencias en paliativos, pero también a nivel formal no está muy resuelto. Solamente no llega a la mitad, es una asignatura obligatoria y el 36% no tiene asignatura propia, pero están presentes en otras. Pues también nos pasa un poco como lo de medicina, pues alguno está con enfermería crítica y no sé qué. La media de créditos 4,7, pues entre 3 y 6 créditos, y cuando no son obligatorias suelen ser mayores créditos. Cuando es optativa, pues vale, no lo hacemos obligatorio, pero a cambio lo hacemos más extenso, con más contenidos y demás. Vale. En Baleares, medicina, en su plan de estudios, en quinto aparece la asignatura cuidados paliativos, no se ha estrenado aún porque sabéis que van por tercero, pero pinta bien, ¿no? Tiene asignatura propia, es obligatoria y tiene 3 créditos. En enfermería es asignatura obligatoria, tiene 3 créditos, se hace en tercero y se llama cuidados paliativos. Y decir que antes del grado, desde el año 98, había una asignatura optativa, Carmen Alorda es la titular desde entonces, y pasó cuando pasó a grado es cuando pasó a ser obligatoria y con entidad propia. En psicología y trabajo social, aquí en Baleares no aparece ninguna asignatura que contenga los cuidados paliativos. Muy bien, en cuanto a especialidad o superespecialidad, que sería la otra fase de formación que defiende la SEPAL que es necesaria, ¿no? O sea, de grado yo creo que nos queda la idea de que aún hay camino por andar, y también ahí os paso un poco
la pelota de la importancia de que alguno de vosotros seáis asociados o os dediquéis a la docencia también universitaria, porque evidentemente para dar esas clases también hace falta profesorado, ¿no? Y profesorado lo más experto posible. Animaros. Bueno, para hablar de especialidad y subespecialidad y demás, yo lo que pensé es que era necesario que repasásemos una serie de definiciones, porque a veces hablamos de muchos conceptos en formación y más o menos los conocemos todos, pero a veces nos liamos, ¿no? O no sé, si queréis me lo salto, lo que es la especialidad, lo que es la ACE, lo que es... lo domináis, igual alguno lo... Bueno, lo haremos así muy rápido. Este sería el marco legal, si a alguien le interesa, y primero tendríamos la categoría especialista en ciencias de la salud, que yo creo que todos sabemos lo que es, que tenemos que ir vía MIR o vía EIR, hay alguna convocatoria extraordinaria, o en el caso de enfermería, la hubo en su momento de medicina, pero que es la manera que tenemos los profesionales de la salud de especializarnos, y que es un sistema, la verdad, que que funciona bastante bien, y que es un título que al final nos expide el Ministerio de Educación. Estas especialidades están regidas, digamos, por las comisiones nacionales de especialidad, que son los que ponen el programa formativo, los criterios de evaluación y demás. Y estas comisiones pueden proponer crear las áreas de capacitación específica. ¿Qué son las áreas de capacitación específica? Pues son, es como lo que llamamos una subespecialidad, sería un sinónimo, que sería que dentro de una especialidad, porque haya un área que requiere de unas especiales competencias, de una formación específica, pues se desarrolla como una subespecialidad dentro de otra, ¿no? En este caso, el que expide el título no es el Ministerio de Educación, sino el de Sanidad, y que a raíz de... hay marco legal sobre esto, se nombran estas ACES en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y se regula más concretamente con un decreto del 2014, que también habréis oído hablar bastante sobre ello, ¿no? Al final el título es especialista, por ejemplo en comunitaria, con capacitación específica en el área de paliativos, por ejemplo. Y también tiene un propio comité que hace el programa formativo y demás. Luego estaría lo que es la formación continuada, y ahí es toda la formación que hacéis una vez que ya sois grados en medicina, en enfermería, en psicología, y que no os está dando un título universitario oficial, es decir, cualquier curso de formación continuada, que hemos hecho un montón, pero también aquí entrarían los másteres, los títulos de especialista o de experto de títulos propios, y esto genera mucha confusión, ¿eh? Si uno hace un máster no oficial, eso es formación continuada, por mucho que nos lo vistan y por muy caro que sea, ¿vale? Tenerlo en cuenta, que a veces nos lían. Yo creo que también hay un mercado con esto. Ahora nos hemos puesto todo muy al día con los másters, que está muy de actualidad, pero también, por ejemplo, hay, si no recuerdo mal, los de Casado eran títulos propios, no eran títulos oficiales, que es diferente. Vale, y la formación continuada también a raíz de la LOPS está muy regulada, y por eso tenemos el loguito este, ¿verdad?, que todos conocéis, que nuestros títulos desde el año 2003, 2004, según cada comunidad, pues vienen acreditados, que esta comisión de formación continuada del Sistema Nacional de Salud te garantiza que tiene un mínimo de calidad esa formación continuada. ¿Por qué hay tanta regulación de la formación continuada de los profesionales de la salud? Porque para los profesionales de la salud la formación es un derecho, pero también una obligación. Entonces hay que regularla, hay que dotarla de garantías, y además está reconocida luego con procesos como carrera profesional y demás, ¿no? Entonces esto está muy controlado. Y esta comisión de la formación continua del Sistema Nacional de Salud, que algunos de vosotros trabajáis para ellos como evaluadores, ¿verdad?, sufridores, porque son muy pesados, aquí hay varios, muy pesados, pero alguien tiene que hacerlo. Esta gente también puede proponer y puede expedir los títulos de acreditación avanzada, otro término que también os suena, que también se ha hablado en paliativos de hacer. Y estamos en el ámbito de la formación continuada. Y formación continuada nunca te da ni más nivel académico ni más competencias. Es la formación para estar tú actualizado. Hay que diferenciarlo, ¿eh? ¿Vale? Que no es la vía... Vale, entonces, esto es otra de las cosas que se ha oído hablar en paliativos, diplomas de acreditación avanzada, y son formación continuada, no nos dan ninguna competencia y se hacen en base a, la persona que lleva X tiempo trabajando en una unidad de paliativos y que además tiene formación en tal, le vamos a poner esta medallita que para mí creo que no sirve para nada más.
no hay reconocimiento económico, ni de competencias, ni demás. Y que esta fórmula sí que se está estudiando para determinadas situaciones, como por ejemplo los enfermeros perfusionistas, algunos instrumentistas, de gente que está haciendo unas actividades muy concretas, pero muy especializadas, que no dan como para hacer una especialidad, pero que sí que te requieren de cierto reconocimiento. Pero yo creo que paliativos ahí no entra, pero bueno, es mi opinión. Y luego sería la formación de posgrado oficial, que serían los másteres oficiales y los doctorados. Para poder hacer el doctorado tienes que hacer un máster oficial. Una excepción: los médicos y los especialistas no tenéis necesidad de hacer máster oficial, así que si queréis hacer másteres no oficiales, perfecto, o sea, lo que os apetezca, porque no lo necesitáis para el doctorado. El resto, si no somos especialistas en la salud, necesitamos hacer un máster oficial para acceder al doctorado. ¿Y para qué podemos acceder al doctorado? Pues nos otorga la máxima capacidad investigadora y por si alguno quiere dedicarse a la formación, a la docencia universitaria. Tenerlo en cuenta, que no nos serviría el máster no oficial para los que no seamos especialistas. Vale, ¿qué pasa con...? Entonces, ya tenemos esos conceptos más o menos claros. ¿Qué está pasando con las especialidades a nivel europeo? ¿Qué es lo que aboga el SECPAL? Dice especialidad o como mínimo superespecialidad. A nivel europeo, desde el año 87 empieza a haber especialidades en cuidados paliativos, empiezan en Inglaterra, y 18 de los 53 países disponen de un programa propio de especialidad, que son estos que veis aquí. Y son especialidades o subespecialidades. Bueno, esto de los 18, no los 18 son especialidades o subespecialidades, en algunos son un área de capacitación específica o demás. Bueno, esto no lo vais a ver, para si luego alguien tiene interés de ver cómo se llaman en cada uno y desde qué año están. En este esquema se ve un poquito mejor la cronología de las especialidades en los países en los que ya existe, o sea, desde el 87 en Inglaterra hasta el 95 no fue el siguiente en Irlanda y así progresivamente, ¿no? Y España, por supuesto, no está porque a día de hoy no lo es. Así que como especialidad como tal está en 4 países, como subespecialidad en 6 y de especial denominación, que no sabemos exactamente qué es, incluso podría ser lo del avanzado cada uno en su país con su legislación, en 8 más, con lo cual tampoco está muy bien el tema, de 53 tampoco está para tirar cohetes, pero tendríamos que ir por ahí. ¿Qué pasa en España? Bueno, lo sabéis, no es ni especialidad, ni subespecialidad, ni área de capacitación específica, que es lo mismo que superespecialidad, ni diploma de acreditación avanzada, que eso sí que hubo un intento más serio de que lo fuera, pero yo creo que no ha llegado a término, ¿no? Mercé, corrígeme si me equivoco. Así que los profesionales se especializan en base a su motivación, de su propio bolsillo, interés, ganas, tiempo y demás, y un poco por la sensibilidad hacia el tema, de manera autónoma. Y hay una dificultad de reconocimiento, por supuesto, de desarrollo científico. Es verdad que la no especialización la no existencia de especialidad, pues eso siempre lleva arrastrado que haya la investigación y la docencia siempre van de la mano, ¿no? Y a mayor formación es más fácil que haya más investigación y demás. Vale, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, ha habido diferentes propuestas y todas van en la línea, las más serias van en la línea de área de capacitación específica, es decir, como una subespecialidad de otras, por ejemplo de primaria, ¿no? La SENFIC en el 2015, a raíz de la publicación del decreto en el 14 de desarrollo de las áreas de competencia específica, de conocimientos específicos, perdón, hace una propuesta bastante seria de cómo debería ser esta área de paliativos, igual que la hace para urgencias y emergencias, la hace también para paliativos, y habla de un programa formativo de 2 años, la vía también es de residencia, y dentro de la especialidad de medicina familiar y comunitaria, con una serie de objetivos y una serie de contenidos. También para psicología, la SECPAL en el 2013 hace una propuesta también de subespecialidad, de área de capacitación específica, como psicólogo especialista en cuidados paliativos, con 1 año de duración y también con una serie de rotaciones y demás. Trabajan 11 áreas que también se ha desconfigurado. Y la ECPAL, que es la Asociación Específica de Enfermería dentro del SECPAL, hace un documento de consenso. Yo creo que ya están hartos de hacer documentos
para que se quede en un cajón, y en vez de hacer todo el desarrollo como hizo la SENFIT, con objetivos, contenidos, dónde hacerlo, cómo hacerlo, todo tan desarrollado, lo que hace es un documento de consenso en el que dice: nosotros apostamos por una ACE en enfermería con una serie de condiciones, ¿no?, dentro de las especialidades de familia, geriatría y pediatría, pero no desarrollan todos los requisitos, pero sí que hacen esta propuesta. Así que todos van por la vía de la ACE, pero a día de hoy no hay nada hecho, ¿verdad? La tercera vía por la que la SEPAL dice que hay que hacer un proceso de reconocimiento, por la de la implantación de la categoría profesional. Bueno, en Castilla y León parece que se regula esta categoría profesional de médico paliativista, solo de médico paliativista, de momento. Y lo hacen en base a la formación que ya tienen, experiencia, pues crear esta categoría. En Andalucía también hay un pequeño proceso de reconocimiento con el programa de acreditación de competencias profesionales en el área de paliativos. Aquí en Baleares la bolsa de trabajo es específica, ¿verdad? Tienes que haber para los contratos temporales. O va a serlo, hay un proyecto, ¿verdad? Pero no sí. hay, ¿eh? No existe aún, vale, me he quedado en el proyecto. Bueno, pero ya existe, ya para estar en esa bolsa tienes que tener experiencia. Uno de ellos es paliativos. Sí, ¿verdad? 3 meses en los últimos 3 años. Esto, vale, Enfermería. pues, en enfermería, perdón, pues solo en enfermería. Pensaba que era también en medicina, vale, en enfermería. Vale. Y, vale, ¿qué dice la SEPAL? Bueno, pues que reclama que no solo se reconozca médicos, en el caso de Castilla y León, o enfermeras, en el caso de Baleares, sino todas las disciplinas que están involucradas, del equipo completo, que siempre habla de médico, enfermera, psicólogo, trabajador social, y por supuesto en todas las comunidades autónomas, no tiene sentido. Vale, ¿en qué competencias formamos? También tenemos un montón de documentos. Tenemos el de la EAPC, de la europea, que nos habla de las 10 competencias en las que debería formarse cuidados paliativos. La verdad es que estos documentos hay que tomárselos en serio porque detrás hay muchísimo trabajo de gente experta con mucho trabajo detrás, y nosotros de hecho utilizamos este documento como guía para elaborar un documento que tengo por aquí, ya no me acuerdo, que hicimos de desarrollo de competencias, que Mersepa participó, ¿te acuerdas? Nosotros convertimos estas 10 en 8, pero bueno, que hay mucha bibliografía, es decir, si ahora el ministerio nos llama y dice montar la ACE, la montamos, ¿no? Rápido, hay mucha bibliografía, hay muchos documentos, o si tenemos que hacer formación continuada, lo que sea. También hay documentos para el desarrollo en los grados, documentos específicos para enfermería, algún documento específico para psicología, etcétera, etcétera. Bibliografía tenemos muchísima. Vale, y en cuanto a docencia, ¿qué estamos haciendo? A día de hoy, bueno, estáis haciendo muchísima formación continuada, ¿verdad? Sois pocos, y los pocos que sois se os utiliza mucho para hacer la formación continuada, porque además en cualquier programa, como la formación es un pilar fundamental, hay que repetir las acciones 1000 veces y os abusamos un poco de vosotros. Se está haciendo formación en grado, como habéis visto, y algunos de vosotros colaboráis también. Carmen, yo sé que a tú, Toni, te cride, ¿no? Por favor, vine a hacer un descharrado. A Ángela, a Susana, a Toya está llevando la asignatura en Menorca, por ejemplo, Toya Fradera, con lo cual hay gente de vosotros que está en grado, y además estáis teniendo residentes. De esto que he dicho es la de enfermería, porque medicina aún no ha empezado. La Cecilia también. De Cecilia también, Fatenro, no Toya, de Cecilia, perdón. Sí. Luego estáis teniendo residentes de medicina de familia y residentes de enfermería de familia, y en las enfermeras en grado, no todas pasan por paliativos, pero también es un rotatorio que en el rotatorio libre y dentro del rotatorio de unidades especiales también pueden estar en paliativos, con lo cual Emilia tiene y ESA tienen residentes, tienen grado y demás. Así que la pregunta sería, ahora ya os paso un poco a vosotros la pregunta, es ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué formación queremos llegar a tener? ¿Qué pensamos hacia dónde debería desarrollarse? Como habéis visto hay diferentes opciones, y sería un poco la cuestión que quedaría en el aire, ¿no? Que podríamos comentar. Yo, como reflexiones y apuntes finales, diría que necesitamos la formación para avanzar como disciplina, y hablo de disciplina en ese concepto que el otro día en aquel congreso nos gustó, ¿no? De la
la identidad transdisciplinar, ¿no? Decían que cuando diferentes disciplinas tienen un objetivo común, deberíamos hablar de una identidad transdisciplinar. Y en paliativos es difícil hablar de médicos, enfermeras, sino que es más fácil hablar de esa identidad transdisciplinar. Y como identidad transdisciplinar, para avanzar necesitamos la formación, que hay una relación muy estrecha entre formación e investigación, y la investigación es lo que hace aumentar el cuerpo de conocimientos propio, con lo cual necesitamos formación para que haya más investigadores, todo se retroalimenta. Necesitamos esa formación para conseguir reconocimiento y creación de plazas. Las comunidades que dicen, bueno, ¿cómo voy a crear plazas si no está la especialidad, ¿no? Desde luego, si hubiera especialidad, nadie se lo plantearía no reconocerlo. Bueno, en enfermería sí que se lo plantearían, porque siguen sin reconocer algunas especialidades, ¿no? Bueno, de crear plazas. Y una cosa que liga un poco con la sesión de Juan Pablo Leiva. Para que la formación vaya hacia donde nosotros queremos, somos nosotros que debemos liderar estos cambios, ¿eh? Si lo dejamos en manos de burócratas y de otra gente en el ministerio, no van a ir por donde nosotros queremos y nos darán el titulito este de la avanzada y ya está, ¿no? Y bueno, que hay que seguir investigando en qué formación es más efectiva. Por ejemplo, en el estudio en el FIS de los referentes de primaria, que se ha mirado el impacto, hay que estar continuamente evaluando el impacto de la formación para poder ser lo más eficientes posible, ya que somos pocos y hay que hacer tanta formación, que sea lo más eficaz y eficiente posible esa formación, que tenga el mayor impacto posible. Por mi parte nada más. Os devuelvo la pregunta anterior de a dónde queréis que vayamos, ¿no? Y os dejo con esta frase de que la educación es la arma más potente que tenemos para cambiar las cosas, y que de verdad así lo creo. Bueno, no sé si queréis comentar algo. No sé cómo funcionan estas sesiones ahora, es porque tú aquí cortas siempre. Entonces ya no me quedo a la otra parte. No sé si hay preguntas o no hay preguntas, pero yo no sé verlas. La grabación se corta y no sé lo que pasa. Por todo.